Psicólogo, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar el tema del Ministerio Público, en la cual vamos a trascender cómo fue su origen, cómo se desarrolla, qué es lo que nos ofrece el Ministerio Público a los pobladores y cómo es la relación con la carrera de psicología forense. Bien, para ello vamos a presentarnos. Los integrantes somos Espinosa Molina Leonardo, Huamán Clary César, Mendoza Porras Alexandra, Soto Ríos Carlos Alberto y Taipe Taipe Madrid El Nam. Bien, ¿cómo se da origen al Ministerio Público? ¿Cómo se creó? Sus orígenes datan de 1542, con la Real Audiencia de Lima, donde se defendía los intereses de la Hacienda Real. Durante la época republicana, su rol estuvo vinculado a los tribunales con el primer representante de los derechos humanos, Bartolomé de las Casas, quien documentó los abusos cometidos que realizaban los conquistadores españoles contra los pueblos indígenas americanos. En esto, los encomenderos que estaban dentro del, del, del pueblo peruano en esa época, eh, cometían ciertos abusos contra los indígenas y se les asignaba, se les adquiría un parte de bien de ellos para así enriquecerse ellos mismos. Y como esto a Carlos V, durante el virreinato que gobernaba en España, pues no le gustó y impuso ciertos, en conjunto con Bartolomé de las Casas, se organizó para que puedan acatar un gobierno consolidado, para que no se descentralice, para que no se altere su gobierno por ciertas partes. Radicó una nueva ley, pero después de esto no se concretó no les gustó, así que hubo un revuelo entre las partes españolas y las partes indígenas. Bueno, pasamos al siguiente, me estoy guiando del tema. Luego de esto, bueno, se implantan las cartas magnas, etcétera, pero no lo considero tan importante hasta la Asamblea Constituyente de 1979, donde tras unas exigencias del pueblo peruano que se ejecutaba una huelga nacional el 28 de julio de ese mismo año de 1979, se convocó a una asamblea constituyente, exterminando consigo la dictadura militar y devolviendo consigo un gobierno civil, durante la época del gobierno de Francisco Morales Bermúdez, donde quien aceptó como parte devolver el gobierno civil y así terminar con la dictadura militar. Tras esto, una nueva constitución en 1979 se le otorgó a la autonomía y personería jurídica propia conforme a los artículos 250 y 251 del capítulo 9, mediante los derechos legislativos del 052 del 19 de marzo de 1981. Esto para que ejecute bien la organización de partes de justicia contra el pueblo peruano. Ya no se basaban tanto en las acataciones de tres partidarios, ¿no?, dentro del gobierno, que eran el gobernante, la fiscalía y uno que no me acuerdo muy bien, pero pasamos a la siguiente. Luego que se implantó la autonomía dentro del gobierno, hubo ciertas modificaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori e incluso de Alan García. Pero hasta la fecha vigente, fue en 2000, el 18 de junio de 1996 hasta el 6 de noviembre del 2000. Desde ahí en adelante ya se promulgó la ley número 27367, que desactivó la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público. Para ello se ramificó, para un buen gobierno, se ramificó en fiscalías, que se le llama Fiscalía de Junín, de Ica, de Huancavelica, de Cusco, etcétera, para establecer parcialidad y justicia dentro de las áreas de penal, civil, comercial, administrativo, del trabajo, de la seguridad social y de menores. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre los servicios que brinda el Ministerio Público.
Primero tenemos el Servicio de Investigación Penal y Ejercicio de la Acción Penal Pública. Esta más que nada va a ir en relación con la persecución del delito y la defensa de la legalidad. Asimismo, el Ministerio Público va a tener la función de investigar, dirigir y formalizar los procesos penales en casos de delitos. Después tenemos el servicio de recepción, tramitación y canalización de denuncias. Aunque esta no está como sí escritos o bajo el nombre, ¿no?, de recepción de denuncias, la función de defensa de los derechos ciudadanos y representación de la sociedad en juicio implica que el Ministerio Público debe tener una estructura para recibir manifestaciones de delito o hechos que requieran su acción. Como tercero tenemos el servicio de atención, protección y orientación a víctimas y testigos. Esta más que nada va con el hecho de defender los derechos ciudadanos y velar por la moral pública, tanto del caso de las víctimas y testigos, más que nada velando por su protección, por su asesoría y asistencia. En el caso de agresión sexual, por ejemplo, el Ministerio Público va a designar medidas de protección para la víctima. Asimismo, le va a brindar información sobre el proceso, se le va a solicitar que se tome entrevistas de forma individual, justamente para evitar el hecho de la revictimización, y también va a coordinar con servicios especializados para su tratamiento, ya sea psicológico o social. Como cuarto servicio tenemos el de peritaje y apoyo técnico científico en la investigación. Esto más que nada se rige a la función de investigar delitos, por ejemplo, ¿no? En el caso de lavado de activos, ¿no? El Ministerio Público debe disponer de medios técnicos para la recolección de pruebas, evaluación de evidencias, peritajes y servicios de laboratorio. También está lo que es la balística, informática, contabilidad, entre otros. Como quinto servicio tenemos de fiscalías especializadas y unidades de alta complejidad. Esto más que nada rige en el hecho de organizar fiscalías especializadas como delitos de corrupción de funcionarios, extinción de dominio o también crimen organizado, ¿no? En este caso es para, más que nada para responder a delitos de elevada complejidad que requieran conocimientos específicos. Como sexto tenemos el Servicio de Prevención del Delito y Políticas de Criminalidad. Aquí, más que nada, la Ley Orgánica del Ministerio Público contempla expresamente que velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley. Aunque la función principal es reactiva, es decir, de investigación y persecución, el Servicio de Prevención permite al Ministerio Público colaborar ya sea en campañas, en coordinación interinstitucional, también en promoción de la cultura de legalidad. Ahora, como último servicio, tenemos el de orientación al ciudadano, mesa de partes y seguimiento del trámite fiscal. Esto más que nada se rige en el hecho de que el Ministerio Público, al ser una entidad pública que va a representar a la sociedad, debe garantizar la accesibilidad a la justicia. Uno de sus servicios es la atención al ciudadano. Esta va más que nada enfocada al hecho de orientar, informar y brindar referencias a la persona. Seguidamente, la recepción de documentos. Este implica la mesa de partes y, por último, el seguimiento del trámite del proceso penal o de las denuncias, ¿no? Bueno, doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar del rol del psicólogo en el Ministerio Público. El psicólogo que labora dentro del Ministerio Público cumple un rol fundamental en el sistema de administración de justicia, brindando un apoyo especializado para la atención integral de las víctimas, los testigos y las personas que están involucradas en los procesos legales. Su intervención se centra tanto en el ámbito clínico como pericial, contribuyendo así a que las decisiones judiciales se basen en evaluaciones técnicas, objetivas y profesionales. Asimismo, entre sus principales funciones del psicólogo destacan lo siguiente: la evaluación psicológica pericial, donde el psicólogo se encarga de realizar valoraciones y emite informes que sirven como pruebas en investigaciones fiscales. Asimismo, brinda contención emocional, donde está encargado de brindar apoyo inmediato a víctimas para estabilizarlas emocionalmente y evitar lo que es la revictimización. También está encargado de lo que es las entrevistas en cámara Gesell. Participa en la toma de declaraciones de menores y personas vulnerables en un ambiente seguro. Prácticamente, en este caso, el psicólogo se encarga de dirigir la entrevista en lo que es cámara Gesell.
Asimismo, está lo que es el asesoramiento técnico, donde se encarga de orientar a los fiscales y operadores de justicia en la comprensión de conductas y estados emocionales. Y por último, el psicólogo también está encargado de lo que es la prevención y la promoción, donde el psicólogo participa en campañas de orientación y prevención de la violencia. Tenemos el rol de otros profesionales, tenemos a los médicos legistas, nos dice que son profesionales fundamentales para el Ministerio Público. Su función principal es realizar exámenes médicos legales, peritajes forenses en casos de delitos que involucran lesiones, muertes violentas o violencia sexual. A través de autopsias, informes clínicos y análisis científicos, determinan las causas y las circunstancias de hechos delictivos, lo que permite a fiscales contar con evidencia científica sólida para sustentar lo que es la imputación o la defensa. Además, su trabajo es clave para la protección de los derechos de las víctimas y para garantizar el debido proceso de justicia penal. Trabaja junto con fiscales, policías o con otros profesionales para asegurar una adecuada investigación. Luego también tenemos al trabajador social. Nos dice que este desempeña un rol vital lo que es en la atención de víctimas en casos de violencia familiar, maltrato infantil y conflictos sociales. Su función consiste en evaluar las condiciones sociales y familiares del afectado, identificando riesgos y necesidades y elaborar informes sociales para que el fiscal y las autoridades también tomen decisiones informadas. También propone medidas de protección y acompañamiento y rehabilitación para las víctimas. Contribuye lo que es en un enfoque interdisciplinario en la búsqueda de justicia y bienestar social. Luego también tenemos a lo que es a los peritos contables. Nos dice que son especialistas responsables en analizar y verificar documentos contables, registros financieros y operaciones económicas en investigaciones de corrupción, lavado de activo, fraudes o delitos patrimoniales. Su trabajo consiste en identificar irregularidades, manipulaciones de registros o movimientos sospechosos que puedan evidenciar actividades ilícitas. Los informes que preparan se utilizan para fundamentar las denuncias y acusaciones y pruebas fiscales en los juicios penales, en colaboración con los fiscales y otros expertos. Ayuda a establecer la situación financiera que vincula las investigaciones con delitos económicos. Luego también tenemos a los abogados, asesores o peritos legales. Nos dice que el abogado asesor es un profesional del derecho que brinda apoyo técnico y jurídico en casos ligados al derecho penal, civil, familiar y administrativo. Su función incluye la interpretación de normativas, elaboración de informes legales, asesoría en procedimientos judiciales y apoyo en la defensa o acusación. Actúa como perito legal cuando se requiere un análisis especializado para clarificar procesos jurídicos en el proceso penal y administrativo, fortaleciendo así la acción final fiscal y la corrección o correcta aplicación del marco legal. No es fiscal, pero su experiencia contribuye en la eficacia y legalidad de las investigaciones. Luego, por último, tenemos a los peritos especializados. Nos dice que los peritos especializados pueden prevenir de distintas disciplinas como ingenieros, biólogos, químicos, informáticos o veterinarios, etc. Su rol específicamente depende del caso. Por ejemplo, analizar o se requiere analizar técnicos en accidentes laborales o análisis forenses en sustancias químicas, investigaciones de delitos informativos o crímenes ambientales. También elaboran dictámenes técnicos, científicos que aportan pruebas especializadas para la investigación penal. La convocatoria de estos peritos se realiza según la necesidad del caso para garantizar una valoración objetiva y técnica que complementa la labor del fiscal. Vamos a hablar sobre los técnicos y personal de apoyo. En el Ministerio Público de Huancayo, además de los profesionales que ya se mencionó, también trabajan otros técnicos y personal de apoyo que son clave para el funcionamiento administrativo y operativo de la institución. Aunque el portal del Ministerio Público no detalla todos los perfiles específicos, se puede identificar que existen los siguientes cargos.
Número 1 tenemos asistentes en función fiscal. Apoyan directamente a los fiscales en la tramitación de expedientes, redacción de documentos, coordinación de audiencias, entre otras tareas administrativas y judiciales. Segundo punto tenemos al personal administrativo. Incluye cargos como secretarios, administrativos, personal de archivo, recepción, entre otros. Estos profesionales aseguran el funcionamiento logístico y documentario de la Fiscalía. En tercer punto tenemos especialistas en tecnología de la información. Aunque no se menciona directamente en Huancayo, en la estructura nacional del Ministerio Público, existen técnicos en informática que brindan soporte digital y gestión de sistemas. Seguidamente tenemos al personal de servicios generales, como conductores, personal de limpieza, vigilantes y mensajeros, que también forman parte del equipo de apoyo institucional. En quinto lugar tenemos a técnicos en archivos y gestión documental. Ellos son los responsables de la organización, conservación y digitalización de los expedientes judiciales. Y por último punto tenemos también a los practicantes preprofesionales, aunque no específicamente en el Ministerio Público, instituciones como la Defensoría del Pueblo, que también tienen presencia en Huancayo, convocan a practicantes de Derecho, Bibliotecnología, Archivística y Gestión Documental, lo cual puede ser una referencia de perfiles similares al Ministerio Público. Y así estaríamos culminando con esta exposición. Sería todo. Muchas gracias.